A ver si ahí empezó a grabar. Calculo que está grabando, ¿eh? Sí, está grabando. Bien, gracias. Entonces vamos a ir ahora al CADESIMU y vamos a tratar de resolver este ejercicio que por supuesto ya lo tengo resuelto. Tengo la torta hecha, pero lo vamos a ir revisando desde acá. Entonces, vamos a mover un poco todo esto de acá y vamos a ver que es nuestro ejercicio. Vamos para mover esto de acá que no me moleste. Lo voy a poner por acá abajo. Entonces, fíjense, vamos a empezar a ver qué componentes yo puse por acá. Tengo mi cilindro A, que es un cilindro doble efecto, que fíjense que como los que, bueno, ustedes ya lo estuvieron haciendo, este actuador yo lo tengo acá y directamente cliqueo, lo pongo, ahora lo voy a sacar, pero para ver cómo lo configuramos. Fíjense que, como decíamos antes, por defecto me trae los dos sensores, que en este caso son reed switch, me trae los reguladores de presión y me trae una válvula. ¿Cuál? Una que ahí pone. Que en este caso es una 5.2 con bobinas. ¿Está bien? Pero si nosotros quisiéramos cambiar la configuración, que si ustedes se fijan, esta que puse acá es diferente, lo que tenemos que hacer es darle doble clic y acá nos van a traer todos los parámetros. Algunas cosas que ustedes ya las aprendieron, que le puedo cambiar el nombre, que para que las cosas asociadas funcionen tienen que tener el mismo nombre. Y fíjense que acá a la derecha me dice, me permite, que esto es lo que vamos a ir viendo, utilizar distintos tipos de electroválvulas. Yo les voy a ir explicando algunas, no quiero perder toda la clase explicándole el funcionamiento de cada una, me gustaría más que lo vayan probando ustedes y vayan haciendo preguntas, pero fíjense que tenemos una 4.2 monoestable, una 5.2 monoestable. Monoestable y biestable, ¿a qué refiere? Bueno, cuando es monoestable, va a tener el resortito que hace que vuelva sola. Cuando es biestable, vamos a tener una bobina que la va a alimentar en un sentido o la va a posicionar en una dirección y otra bobina que la va a posicionar en otra dirección. Recuerden que la forma de nombrar las válvulas, que siempre es con dos numeritos, el primero nos dice la cantidad de vías que tiene, o sea, la cantidad de conectores, donde yo voy a conectar las mangueritas para el aire comprimido, y el segundo número me dice la cantidad de posiciones que tiene. Las que vimos hasta ahora son todas de dos posiciones, porque deja pasar en una dirección o en otra dirección, pero si ustedes se fijan, hay tres opciones, las 5.3 vías bloqueadas, salidas a escape y salidas a presión, que después las vamos a ver un poco más en detalle, que en realidad tiene tres posiciones. Estas que tienen tres posiciones nos van a servir fundamentalmente cuando queremos que nuestro actuador, nuestro, por ejemplo, cilindro, pueda frenar en posiciones intermedias que no sean la full carrera. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Andrés, yo tengo una pregunta para hacerte. Dime. Matías, ¿no? En el KDC, Matías, sí. ¿Se me escucha ahí? Sí, 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 te escucho, te escucho. Digo, en el KDCIMU, ¿la posición siempre va a ser la intermedia o se puede regular eso? Enseguida te lo contesto. No, es cualquier posición intermedia que vos quieras. Ah, ok. Ok. Creo. Ahora me haces dudar. Ahora me haces dudar, porque veo que acá dice captador magnético mitad. Pero creería que se le puede poner más. Lo vamos a probar. La verdad es que yo lo probé con 3, pero supongo que si vos le pones un captador o un pin de carrera, suponete, al 25%, y lo asociás. Bueno, lo vamos a probar. Está buenísima la pregunta. No sé la respuesta, pero lo vamos a probar. Vale.
Entonces, lo que nos va a permitir, lo que decía, para redondear, después lo vemos más adelante, pero les quiero contar para que sepan qué, digamos, qué opciones tenemos. Lo de cuando tenemos 5 vías y 3 posiciones, hay una posición, si quieren llamarlo de neutralidad, que nos va a permitir esto de, por ejemplo, las paradas intermedias. ¿Está bien? Monoestable, tengo una bobina y un resorte; biestable, tengo 2 bobinas. ¿Está bien? Esto con respecto a las válvulas con las que yo voy a comandar, en este caso, el pistón. Y después, en la izquierda, que dice captadores, es justamente qué tipo de sensor voy a usar. Y fíjense que acá lo que nos permite es usar 2 tipos. O captadores magnéticos, que era lo que veíamos antes de estos reed switch, que en realidad se montan sobre el cuerpo del pistón, y obviamente lo que necesitamos es que el émbolo esté magnetizado para que active esos actuadores, y si no, lo que puedo poner son fines de carrera, o finales de carrera, que me va a permitir comandarlo mecánicamente. Es decir, voy a poner fines de carrera en distintos lugares del recorrido, que ahora estoy dudando fuertemente cómo eso funcionaría, a ver si pudiéramos poner en más lugares del recorrido. Creo que sí, que se puede resolver. ¿Está bien? Entonces acá, fíjense que con este tic selecciono qué tipo de captador quiero usar. Acá por defecto me trae magnético, contraído, expandido y a la mitad, y si yo lo saco, y supongamos que quiero usar fines de carrera, le voy a poner 3, y le voy a cambiar el nombre, le voy a poner A, B y C. ¿Está bien? Esto es toda la configuración que hago, que es bastante sencillo. Entonces, si ustedes se fijan, acá me cambió y me puse los 3 fines de carrera, A, B y C, y ya lo tengo todo configurado. Este porcentaje de acá, que no se los llegué a mostrar, que es la velocidad para expandir y para contraer, que está en porcentaje, si a ustedes la simulación se les hace muy rápido, bajan ese numerito y entonces la pueden visualizar. Esto tiene que ver también con cómo yo configuraría estas válvulas para que el avance sea más rápido o más lento en este actuador en particular. ¿Está? ¿Hasta acá? ¿Vamos más o menos bien? No sé si están todos muteados de vuelta. Si no... Bueno, no sé. Los veo congelados a todos. A ver, vamos a ir por el chat. Ahí me chateó. Vamos bien. Gracias, Romy. Bien. Entonces, voy a cerrar esto un toque. Voy a borrar ahora esta válvula. Perdón, este pistón y sus válvulas. Y vamos a volver a nuestro problema, en donde nos decía que teníamos un cilindro A, que era un doble efecto, ya pusimos acá nuestro doble efecto, y un cilindro B, que era un simple efecto. Fíjense que ahí la principal diferencia que tenemos es que uno vuelve por resorte y el otro vuelve cuando le inyecto aire comprimido. Como no nos habla de posiciones intermedias, no lo ponemos en las posiciones intermedias, y no nos dice si es reed switch, si es fin de carrera, qué sé yo, y acá elegimos hacerlo con fin de carrera. Por supuesto lo podríamos haber hecho con reed switch, pero bueno, no nos dice nada, elegimos alguno, el que más nos guste. Y después, es cierto que tampoco nos dice nada acerca del tipo de electroválvula que nosotros tenemos que usar. Creo que no nos dice en qué posición hace el trabajo. Déjenme que vaya de vuelta. No dice nada en particular, dice simplemente cómo deben ser los movimientos. Entonces, lo que vamos a hacer es, elegimos una 3-2 para el primero y una 3-2 también para... Perdón, para el primero elegimos una 5-2
porque es por el tipo de pistón que tenemos, y para el segundo, para el B, elegimos una 3-2. ¿Está bien? Entonces, acá algunos detalles a tener en cuenta importantes. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar en nuestro circuito eléctrico únicamente sobre las bobinas de las válvulas que van a comandar nuestros cilindros. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? A ver, voy a abrir mi chat, a ver si alguien me dice algo. Rosario mueve un poco la cabeza, que es la única que veo. Bueno, voy a asumir que esta clase maravillosa están dando. No saben la bronca que tengo. Bueno, entonces nos decía, acuérdense lo que nos decía, cómo empezaba a funcionar este circuito o este automatismo. Nos decía, si estamos en A-, en B-, y pulsaba el pulsador de marcha, quiero que avance este cilindro de A- hasta A+. Y fíjense que este A- y este A+, y este B- y este B+, me indican las posiciones del pistón. ¿Está bien? Las puedo... estaban apareciendo las imágenes. Las puedo definir la posición exacta por esos sensores, o en este caso por estos finales de carrera. Entonces, fíjense, la condición es, si estoy acá y pulso el pulsador de marcha, si pulso el pulsador de marcha, estoy en A- y estoy en B-, quiero que suceda la primera acción. ¿Cuál era la primera acción? Volvemos acá. Si estoy en A-, B- y pulsador de marcha, quiero que el cilindro A se mueva a A+. Entonces, si quiero que el cilindro A se mueva a A+, lo que tengo que hacer es inyectarle aire comprimido en esta cámara. Para inyectarle aire comprimido en esta cámara, tengo que hacer que la electroválvula EBA se accione para que se coloque en esta posición y tener aire comprimido de este lado. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es, después les voy a explicar bien por qué, voy a usar un relé auxiliar, y este relé auxiliar, con el contacto del relé auxiliar, lo que voy a hacer es alimentar esta electroválvula. Cuando alimento esta electroválvula, ¿qué va a pasar? Va a llenarse de aire comprimido esta cámara, se va a empezar a desplazar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a la posición A+. Que si se fijan, era lo que queríamos que pase, que llegue a la posición A+. Entonces, veamos lo que pasa. Acciono esta electroválvula, se empieza a mover el pistoncito, llego a A+, y cuando llego a A+, ese contacto del fin de carrera, lo que voy a hacer es que me alimente un temporizador. Un temporizador de 10 segundos. ¿Eran 10? Creo que eran 10. Un temporizador de 10 segundos. Entonces, cuando ese on delay llega a los 10 segundos, ¿qué es lo que quiero que pase? Quiero que avance el otro pistoncito, el pistón B. Entonces, fíjense, cuando perdón, cuando este temporizador llega a los 10 segundos, se va a accionar y va a accionar esta segunda electroválvula. ¿Por qué? Porque para que este avance hacia la derecha, lo que necesito es, de alguna manera, energizar la electroválvula 2. Energizo la electroválvula número 2, pasa el aire comprimido por esta cámara, avanza el pistón, y cuando llego a B+, ¿qué quiero que suceda? Quiero que cuando llego a B+, quiero que se quede en esa posición 5 segundos. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a accionar otro temporizador, un temporizador de 5 segundos. Un temporizador 2, lo llamo, de 5 segundos. Y una vez que termino ese tiempo de espera, lo que quiero es que los dos pistones vuelvan. Por eso lo que les dije es que acá había un error de tipeo. Esto era A- y B-, no AB. Aparte, esto no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, que sería que vaya y que vuelva, ¿no? Es una ridiculez. Entonces, lo que quiero es que vuelvan los dos.
Entonces, ¿cómo hago para que vengan los dos? Para que vuelvan los dos. Una vez que llego a ese valor de tiempo, lo que tengo que hacer es desenergizar estas dos bobinas para que vuelva estas bobinas que son monoestables a la posición original, que hace que vuelvan los dos pistones a su estado de reposo. Entonces lo que hago es usar el contacto de este temporizador como si fuera un pulsador de parada de estas dos electroválvulas. Lo que digo es como si estuviera estoy desenergizando esas dos electroválvulas, análogo a lo que hacíamos con los contactores o los relés para motores. ¿Se entendió más o menos cómo es la resolución de este ejercicio? Es un ejercicio bastante simple. Ahora me gustaría escuchar o leer a alguno de ustedes. A ver. A ver si los puedo... Gracias, Guada. Bien, supongo que ese pulgar es que sí, sí, perfecto. Bueno, entonces lo vamos a simular. No sé si de vuelta se quedaron todos muteados. Voy a volver a desmutearlos a todos, activar todos. Ah, ahí tenía un clic que no le había dado, permitir que los... bueno, creo que les reactivé el micrófono a todos y ahora les permití que ustedes se puedan mutear y Ahí, desmutear. sí. Perdón, les pido mil perdones, Perfecto. chicos. No hay Bien, problema. no sé lo difícil que es hablar sin saber si te están escuchando, es un bajonazo. Bien, ahí creo que ya lo arreglé. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es simularlo. Lo vamos a ir poner en el modo run. ¿Cómo? Perdón. Orne, ¿eras vos haciendo una pregunta? Sí, te escucho más o menos, pero te escucho. No, que cuando comes está diciendo que te quiero preguntar algo. No, no te escuché muy bien. No sé si alguien escuchó la pregunta de Ornella y me la puede repetir, quizás alguien que tenga... Dijo que cuando hagas el K-Decimu te iba a preguntar. Ah, bueno, perfecto, voy acá decimos entonces. Y si no le escucho bien a Ornella, porque a ella me cuesta más que a otros, si alguien le escucha y me repite la pregunta, sería genial. Bien, entonces, estoy acá en el Dale. K-Decimu. No sé, Orne, si querés preguntar ahora o querés que empiece a simular. Ahora. No lo veo todavía. Ah, yo ya estoy ahí, avísenme cuando lo vean. Si no, dejo de compartir y comparto de vuelta. No lo vemos. Bueno, espérenme que voy a dejar de compartir. ¿Ahí lo ven o no? Todavía. Dice que está compartiendo, pero no se ve. Ahí se ve. Yeah. No, que no entiendo bien el dibujo de la electroválvula. ¿Me escuchás, Andrés? Sí, te escucho. Que no entiendo bien el dibujo de la electroválvula, como que de un lado tiene una bobina y del otro un resorte. O sea, entiendo que quizás volvería como por un resorte, pero no entiendo bien eso del dibujo. Está. Ahí la agrandé, le puse zoom fuerte. Bien. Voy a tratar de explicártelo, o de explicárselos a todos, para ver si se entiende. Todo esto es la electroválvula, ¿está bien? Todo esto de acá. Este pedacito de acá, a ver si puedo... No, ya quiero hacer demasiada cosa. Este pedacito de acá es la electroválvula. Perdón, la bobina. La bobina. ¿Está bien? Esto es donde yo voy a conectar
como el... Ah, y ahí me está ayudando, qué genial. El electroimán donde yo voy a conectar la alimentación eléctrica. ¿Está bien? De este otro lado, represento con un resorte que la posición de reposo va a estar dada justamente por una posición estable, por eso se llama monoestable, está dada por un resorte. ¿Y qué es lo que hace esta electroválvula? Lo que hace es conecta o desconecta estas vías, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5 vías, ¿está bien? Lo que hace es conecta con esta configuración o con esta otra configuración, dependiendo en qué posición esté. ¿Está bien? Entonces, si está en esta posición que está ahora, que es la que está conectada, fíjate lo que va a pasar. Conecta el punto 1, que es la entrada de presión, con el punto 2, y conecta el 4 con el 3, y el 5 lo deja tapado. Ahora, esta que es la otra posición, que este sería el punto 4, este sería el punto 2, este sería el mismo punto 5, el 1 y el 3, hace una conexión diferente. Lo que hace es conecta el 2 con el 5, que en este no están conectados, conecta el 1 con el 4 y el 3 queda desconectado. Y siempre, fíjate que acá en el 1 es la entrada de presión. Lo que está afuera no cambia, cambia la posición de lo que está adentro. Ahora después te voy a mostrar otro videito a ver si se entiende, como una animación, a ver si se entiende un poco más cómo funcionaría por adentro la válvula. Entonces, porque esto digamos es una forma de demostrar... Eso sí, eso lo entiendo más o menos. Ok. Lo que no entendí era que igual que de este lado tenés la bobina, entonces se activa la bobina, esa bobina se activa, me desactivo, un resorte me lo tiro para este lado. Te escuché medio cortado. Cuando vos actives esta bobina, se va a conectar con la configuración que tiene de este lado. Cuando vos le quites la alimentación a esta bobina, el resorte va a hacer que se conecte con la configuración que tenés de este lado. No sé Ok, si esa es la perfecto. pregunta. Sí, ya lo entendí. Excelente. No, es una pregunta recontra válida porque... Qué grande, Leila. Es una pregunta recontra válida porque es una representación diferente, no es una representación exacta de la realidad y es algo que en general cuesta visualizar. Así que súper válida. Igual ahora cuando lo simule se va a ver un poco mejor. Yo tendría 2 bobinas cuando quiero que sea biestable, ponele. Exacto. O cuando quiero que pare en 3 posiciones. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, vamos a simular esto. Voy a cerrar un cacho esto acá, tengo muchas cosas abiertas. Bien. Bueno, ahí me zarpé. Esperen. Bueno, creo que ahí más o menos se vería para poder simularlo. Entonces, lo voy a poner en modo run. Y acuérdense que yo lo único que hago como usuario es presionar el pulsador de marcha. Yo presiono el pulsador de marcha y se tiene que dar la secuencia de que avance el pistón A de A menos a A más, que espere 10 segundos, que avance B de B menos a B más, que espere 5 y que vuelvan los dos juntos. Así que estén preparados con su ojo para poder ir viéndolo porque esto sucede todo más o menos rápido. Entonces, avanza A, perdón, quiero decir una cosa. Lo voy a poner de vuelta de modo run. Fíjense que los sensores o los fines de carrera de A menos y B menos, como los pistones están posicionados acá, estos contactos están cerrados. Quiere decir que esa condición de AND que me daba al principio, pulsador de marcha A-1, perdón, A menos y B menos, se verifica que acá se dan en el estado inicial del sistema.
Entonces ahora sí, presiono el pulsador de marcha, se cierra, se energiza empieza... Bueno, se me desconectó. Bueno, volví, no sé si me escuchan. Fija total. Sí, escuchamos. Bien, justo cuando estaba en el medio de la simulación se me reconectó. Entonces voy de vuelta. Simulación, ping, pulsador de marcha, energizo esta electroválvula. Cuando llego, energizo este temporizador de 10 segundos. Está bien que lo energiza este sensor. Y cuando llegue se va a cerrar el T1, faltan 2 segundos, 1, 0, se va a activar este y va a avanzar. Cuando llegue, Bueno, voy a llorar hoy, chicos. Esto me está dando muy mal. Voy de vuelta por enésima vez, avanza, energiza el temporizador. Una vez que energiza el temporizador van a pasar los 10 segundos, espero que no se me reinicie. Cuando llega acá, Andrés, no se te escucha nada. hola, Nada, no se escuchó nada y no se está compartiendo nada. viendo la pantalla oh, tampoco. Se le debe ir, salir y volver. sí, me están dando horrible. Me está andando horrible la conexión, se me cae, se me reinicia. Después, no sé, les voy a pasar todos estos ejercicios, obvio, para que los puedan revisar ustedes, pero está siendo insufrible para mí, imagino que para ustedes también. Bien. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, escucharte sí. ¿Ven? La pantalla se ve todavía en negro. Bueno, Ahora se está decimos. bien. Mucha paciencia, porque si no nos vamos a matar. Bien, entonces, voy de vuelta por enésima vez la simulación. Pongo para que avance, se energiza el temporizador con el fin de carrera a más. Cuando llega a este valor se va a cerrar este contacto, va a accionar la electroválvula B y va a hacer que avance este siguiente cilindro. Ahí está avanzando. Cuando avanza este y llega, este contacto energiza el otro temporizador de 5 segundos, que va a abrir este contacto y van a volver los dos juntos. ¿Está bien? Y eso es todo lo que nos pedía el problema. Dos cosas importantes a remarcar es que para que la simulación la podamos ver, nosotros le tenemos que configurar acá la velocidad de expandir, porque si yo le pusiera al 100%, puede ser tan rápido todo el movimiento que ni lo vea. Entonces, lo vamos a volver a hacer, fíjense que va tan rápido que no lo llego a visualizar. Por eso, si a ustedes les pasa, recuerden que este es un valor a tocar, lo pueden poner en 10, en 5 o por ahí, entonces van a ver la velocidad para expandir y para contraer. Voy de vuelta, pulsador de marcha, y ahí avanza mucho más lento. ¿Está bien? Entonces, este era el primer ejercicio de neumática para que ustedes puedan empezar a hacer algunos. Más o menos pudieron seguirlo más allá de todos estos malditos problemas de conexión que estoy teniendo hoy. Bien. Entonces. Sí, todo bien. Bien. La pregunta que tenías vos, Ornella, quedó respondida con esto que comenté recién. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a volver entonces a ver si podemos explicarles después. Obviamente todo esto se los voy a pasar. Quería mostrarles un ejercicio que era también de un parcial, en donde hay alguna otra cosa más que suele aparecer,
que me gustaría mostrárselas muy rápidamente. Y después, bueno, a lo mejor el siguiente ejercicio lo hacen, bueno, no sé si lo hacen ustedes o se los muestro yo. Vamos primero con este. El ejercicio dice así. Se desea implementar un automatismo neumático, o de vuelta, electroneumático, utilizando lógica cableada, para que la mesa giratoria que se encuentra acoplada al árbol del actuador rotante neumático A se detenga en 3 posiciones estables de trabajo. Con esto vamos a tratar de ver un par de cosas. Primero, lo que habíamos visto del actuador rotante, que un grupo de ustedes lo utilizó. No me acuerdo quién fue que lo vio. No les voy a pedir ahora que lo expliquen para usar un poco mejor el tiempo y mientras esté la conexión estable. Y lo que nos dice, como en el caso anterior, es que una vez que pulso el pulsador de marcha y esto supongo que es bueno, acá también hay un error de tipeo, en lugar del B es el A, está en la posición mínima de carrera, lo voy a llevar a una posición intermedia. Cuando llego a la posición intermedia voy a esperar 5 segundos. Una vez que se cumplió ese tiempo voy a ir hasta la carrera máxima, voy a esperar 10 segundos y voy a volver. Si se fijan, la secuencia es prácticamente lo mismo que lo que hicimos en el ejercicio anterior, solo que en lugar de utilizar 2 cilindros, estoy utilizando un solo actuador rotante, y vamos a ver cómo se trabajaría con las posiciones, con esto que les decía de las posiciones intermedias. A la vez, nos va a pedir que hagamos algún cálculo muy simple y muy pavote para determinar el área de los émbolos. ¿Está bien? Porque yo, en función del trabajo que tengo que hacer, en general, cuando tengo que seleccionar un actuador neumático, tengo que saber qué trabajo quiero hacer, y con esto el trabajo tengo que saber fuerza y distancia, o el torque que quiero tener en un actuador en particular. ¿Está bien? En caso que sea uno rotante y no uno lineal. Entonces, fíjense que en el punto A, lo que me dice, lo voy a poner en modo presentación, no sé por qué no lo tenía. En el punto A me pide determinar el área de los émbolos del actuador, sabiendo que debe erogar o entregar un par rotativo de 80 Nm en ambos sentidos. Esto de ambos sentidos es muy importante, ahora después lo vamos a ver en el próximo ejercicio, que es de un pistón tradicional. Que en ambos sentidos vamos a entregar una presión de 5 bar y que tiene un piñón de 10 milímetros de diámetro. Nos pide que realicemos un dibujo de corte, que por supuesto ahora les voy a mostrar un esquema de cómo sería un actuador rotante, no sé si lo vieron con Agus o no. Y después nos pide que seleccionemos el tipo de electroválvula que vamos a usar, tipo y cantidad de sensores de posición, realizar el circuito neumático y realizar el circuito de lógica cableada para la secuencia indicada más arriba. Fíjense que los ejercicios generalmente que se toman en los parciales, este es un parcial un poco viejo, pero que suelen ser ejercicios simples, ejercicios conceptuales, para ver que ustedes entendieron cómo combinar un actuador neumático con lo que vieron hasta acá de una lógica cableada. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta del enunciado? ¿Se entiende más o menos? Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para, digamos, la parte B, C, D y E es primo hermano de lo que vimos hasta acá, que sería en el KDESIMU, pero me interesaba mostrarles este ejercicio porque tiene una parte de vuelta de un cálculo repavo, que lo podrían hacer con lo que saben, qué sé yo, de alguna materia como física o algo por el estilo, que lo vamos a ver acá, o de mecanismo, no sé, no me acuerdo en qué materia se ve. Entonces, fíjense, más o menos así luce un actuador rotante, en donde, si se fijan, tenemos las conexiones para entrada y salida de aire, ¿está bien? Lo que vemos por acá y por acá. Y en realidad lo que va a pasar es que si yo ingreso aire por acá, este elemento se va a mover hacia allá, y acá tiene
una cremallera y un piñón, y lo que va a hacer este movimiento lineal, que sería de un pistón, lo convierte en un movimiento giratorio. ¿Está bien? Este es el actuador que nos está proponiendo que usemos. Y si quiero que gire en el sentido opuesto, lo que voy a hacer es ingresar el aire desde este lado para que gire para aquel lado, y el aire va a salir por acá. Esencialmente funciona igual que un doble efecto, que un cilindro doble efecto, solo que en lugar de tener un palito que hace el trabajo y mueve para un lado o para el otro un elemento, ese movimiento lineal se da dentro del actuador y a través de un mecanismo de un piñón y una cremallera, transforma el movimiento lineal en un movimiento giratorio. Eso es absolutamente todo lo que hace. ¿Está bien? ¿Se entendió el actuador rotante? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Necesito calcular el área a la que va a estar expuesto este corte. Recuerden que esto es un cilindro, digamos una sección circular. Lo que necesito es calcular cuál es la sección de este cilindro para tener ese par de trabajo que yo necesito tener en el eje del actuador rotante. ¿Está bien? Que es un dato que me da el problema. Y así es como se seleccionan los actuadores, por eso es que se los estamos planteando para que el día de mañana, cuando ustedes necesitan, bueno, ¿qué par necesito tener en la punta de mi eje? Ok, necesito un actuador rotante de tales características. Lo mismo podría pasar con un cilindro. Ponemos el actuador rotante, el siguiente problema es con un cilindro. Entonces, fíjense, yo, ¿qué datos tengo? Tengo como datos que el diámetro del piñón es de 100 milímetros, que el par rotativo que necesito tener, ese es un requerimiento, es de 80 newton por metro, y que la presión de línea con la que voy a trabajar es de 5 bares. ¿Está bien? Entonces ahí nos tenemos que acordar algunas cosas, como que el torque es la fuerza por la distancia, como muy bien lo hace Leila con su mano. Y después también tenemos que saber que la fuerza es presión por área. Lo que nosotros estamos buscando es el área. ¿Está bien? Entonces, la presión está dada, ahí pusimos también la conversión de datos. La distancia es la distancia que yo voy a tener en el radio del piñón, ¿está bien? Y de ahí voy a poder despejar el área. Lo dejé con una X porque ayer cuando me pasaron esto estaba mal hecha la cuenta, pero asumo que las cuentas las saben hacer. Esto creo que da 32 centímetros cuadrados o 3,2 centímetros cuadrados, no sé qué. La cuenta en definitiva no importa. A mí lo que me importa es que entiendan el concepto de que para un requerimiento dado, porque acá lo importante es saber qué par rotativo necesito, perdón, qué par rotativo sí necesito o requiere el mecanismo o el automatismo que yo estoy implementando, cuál es la presión con la que yo voy a trabajar y cómo hacer entonces para poder dimensionar o seleccionar algún dispositivo. ¿Está bien? Esto es una cuentita de 2 segundos en la que no me interesa profundizar. ¿Está bien? Pero quiero que se lleven esto porque es una pregunta que puede aparecer en un parcial o algo por el estilo. De igual manera, si me preguntaran el área de un pistón, la diferencia que tienen es que en todos los pistones van a tener un área que es plena y un área donde está el vástago. ¿Sí? El área donde está el vástago, lo que ustedes van a tener que hacer es, justamente donde está el vástago, ese área, por más que yo le meta presión, no genera trabajo porque no le estoy poniendo presión en esa dimensión. Entonces, lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Avanzo con en el CADESIMU, así podemos ver 2 o 3 en la clase y después ustedes hacer la guía de ejercicios de neumática, que son todos más o menos digamos, del mismo tipo. Vamos de vuelta un poco al enunciado. ¿Se entendió esta parte? Digamos, es una cuenta muy, muy pavota. Bien. Entonces vamos de vuelta al enunciado, les voy a mostrar cómo lo resolví, que ya les repito, es muy parecido al anterior, pero me interesa que veamos la gran diferencia que es el tipo de válvula que vamos a utilizar. ¿Está bien?
Como les decía antes, si yo uso una 3-2 o una 5-2, solamente me permite tener 2 posiciones estables. Entonces, voy a ir, avísenme cuando vean mi Cadecimu. Este era el que les quería mostrar más temprano que no lo encontraba. Este es el Ahí se otro. ve. Sí, buenísimo. Gracias. Esto era vector rotante. Bien. Acá tengo la resolución del ejercicio. ¿Está bien? Quiero ver la pregunta que había hecho, no me acuerdo si fue Ramiro. Está buenísima esa pregunta, la verdad es que no sé la respuesta. A priori pareciera que solamente permite poner un solo intermedio, probablemente sea una limitación del Cadecimu, pero no lo sé. No lo tengo muy claro. Lo revisaré después. Entonces, fíjense, hubo un grupo de ustedes que vio cómo se conectaba el actuador rotante. Lo que hicimos acá fue poner nuestro actuador rotante, que sería este de acá. ¿Está bien? Lo pongo acá. Y acá puedo ir, como siempre, a hacer la configuración. Podría poner tanto captadores magnéticos o fines de carrera. Voy a ponerlo opuesto para que quede distinto de cómo lo resolví acá. Y le vamos a poner 12, 13 y 14. ¿Está bien? Y fíjense, ahí me quedaría con los fines de carrera. Ahí me quedó el otro, porque se ve que ahí no lo destilé. Tuki. Y ahí me queda con los 3 fines de carrera. ¿Está bien? Y con una válvula X, que en este caso tenemos una 5-2 biestable. Si yo pusiera una 5-2 biestable, no tendría forma de hacer que esto se detenga en el medio. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que hacer es, como por ejemplo, poner una 5-3, que ahora vamos a ver cómo funciona en este ejercicio, como esta de acá. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que voy a hacer es poder hacer que el sistema se detenga en una posición intermedia. Vamos entonces a mirar ahora un poco la parte del circuito neumático. ¿Está bien? Entonces fíjense lo que pasa. Esta válvula, válvula tiene las siguientes características. Es una 5-3, tiene 3 posiciones, tiene 5 vías, y fíjense lo que pasa, cuál es de estas 3 posiciones que tiene, cuál es la posición estable. Al tener estos resortes acá, me está diciendo que la posición estable es la posición central, es la posición que está en el medio. Y si nosotros le damos doble clic acá, fíjense que se llama salidas a escape. ¿Qué quiere decir salidas a escape? Que estas 2 salidas están conectadas a el escape de la atmósfera. Esto es lo que llamamos que está a la atmósfera. Es una flechita que sale. La flechita que entra es la presión. Entonces, fíjense qué pasaría. Si yo lo conecto en esta configuración, lo que va a pasar es que el punto central, el punto 1, que es la presión, se conectaría con el punto 4, con la cámara, se conectaría a este punto de acá y se movería en sentido horario. Por el contrario, si yo la conecto de este lado de acá, se conectarían el punto 1 con el punto 2, iría presión por acá y se movería en sentido antihorario. ¿Está bien? ¿Hasta ahí va? Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que nos decía el enunciado, porque yo, por supuesto, ya me lo olvidé. Y decía que estando en esta posición a menos, esta posición de acá, cuando pulso el pulsador de marcha, lo que va a hacer es se va a mover a la posición intermedia,
en la posición intermedia se va a quedar 5 segundos, y así sucesivamente. ¿Está bien? Lo mismo que muy, muy, muy parecido a lo que hicimos antes. Entonces, fíjense, pulsador de marcha, acá estamos usando la nomenclatura del sensor magnético, a diferencia del anterior que usamos fin de carrera. Entonces, si tengo sensor magnético, el A-, si se dan estas dos condiciones que son las de inicio, lo que hago es activar energizar este relé 1, y este relé 1 lo que va a hacer, lo que quiero es que alimente esta electroválvula 1. Relé 1 alimenta la electroválvula 1. ¿Qué quiere decir este relé 1? Es el primer movimiento que hago en lo que me pide, digamos, el problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este mismo relé lo voy a autorretener. ¿Y cuándo voy a querer que frene el relé 1? Cuando llego a la posición intermedia, que es lo primero que me pide. Entonces, lo que sería el análogo al pulsador de parada sería el sensor normal cerrado de la posición intermedia. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, una vez que llego a esa posición intermedia, lo que voy a hacer es con un normal abierto activar ese temporizador, lo mismo que dijimos antes. ¿Está bien? Entonces, ese temporizador va a hacer que, pasados esos, no me acuerdo, 5 o 10 segundos, vayamos al siguiente avance. Fíjense que pasados esos 10 segundos, lo que voy a, y estando en esa, no estando en esta posición, ahora vamos a ver por qué, lo que hago es activo otro relé auxiliar. Entonces fíjense, tanto el relé auxiliar 1 como el relé auxiliar 2, lo que yo quiero es que accione la electroválvula 1, porque quiero que se mueva en sentido horario. Quiero que vaya de A- a intermedio, y de A intermedio a más. Entonces se fijan que tanto R1 como R2, o sea, avanzar de A- a A intermedio, o avanzar de A intermedio a A más, cualquiera de esas dos situaciones lo que requieren es activar la electroválvula 1. ¿Está bien? Entonces, una vez de vuelta que yo llegue a A más, por acá, lo que voy a hacer es activar el otro temporizador, que creo que eran de 5 segundos, y cuando llego a esos 5 segundos, lo que voy a hacer es activar otro temporizador, y ese temporizador, perdón, otro relé, y ese relé, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que vuelva para el otro lado, que active la electroválvula 2, que hace que se mueva en el sentido opuesto. ¿Y cuándo deja de funcionar eso? ¿Qué me dice el problema? Cuando llegue a 1, por ese motivo, el R3, que significa volviendo de A más a A menos, lo voy a cortar con A menos. Mismo elemento, que no lo había mencionado, creo, cuando estoy en R2, que R2 significa ir de intermedio a más, ¿cuándo voy a frenar? Cuando llego a más. Acá parecen que los subíndices están medio corridos, pero este está relacionado con este. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma de programarlo. De vuelta, es muy parecido al caso anterior, con la única diferencia que utilicé sensores magnéticos, y con la diferencia que para que poder quedarme en el A intermedio, van a ver que cuando me quedo en el A intermedio esos segundos, no estoy poniéndole presión por ninguno de los dos lados, porque yo le pongo presión, lo que hace este actuador es gira en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces lo que hago es que esté estable en una posición intermedia. ¿En cuál? En la que no inyecta aire comprimido en ninguna de las dos cámaras. ¿Se entendió? ¿Más o menos? Ahora igual lo simulamos. Sí, sí, se entendió. Bien. Entonces ahora sí, vamos a la simulación. Le doy al pulsador de marcha. Fíjense que ahí se va moviendo. Tengo activada la electroválvula 1. Lo puse bien despacito para que se pueda ver lo mejor posible. Ahí va a llegar a la posición intermedia donde se queda. Arranca este temporizador y fíjense que no hay ninguna de las dos electroválvulas que estén activadas. Entonces, cuando se cumpla este tiempo, que ahí ya se cumplió,
va a activar este otro relé y va a volver a activar la electroválvula 1, porque yo quiero que siga avanzando en la misma dirección. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a la posición A más, ¿está bien? Se vuelven a desactivar las dos electroválvulas, se activa este temporizador, y cuando llegue al tiempo de cuenta, va a activar este relé 3, este relé 3 va a activar la electroválvula, y este relé 3 lo que va a hacer es desactivarse una vez que llegue acá, que llegue a menos, porque en la posición intermedia, en el camino de vuelta, no me dice nada, no me interesa que haga nada. Entonces cuando llegue a esa posición, pum, debería detenerse, que fue lo que ya pasó. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos entonces cómo funciona? Quiero decir, lo que hicimos fue agregar distintos tipos de actuadores, los neumáticos, con ciertas características de uso y de conexión a lo que ya veníamos haciendo, que es la parte de manejo de bobinas y de contactos de componentes eléctricos, ¿sí? De relés, de contactores, de temporizadores, de contadores. ¿Se entiende más o menos lo que queremos ver cuando vemos esto de neumática? Sí, perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver un ejercicio más entonces, porque nos da el tiempo, quedan 9 minutos, a lo mejor me pase un par, si pueden quedarse mejor, para ver el siguiente ejercicio. Es bastante parecido a los anteriores. También es un ejercicio de parcial. Dice así. Esto puede recontra ser un caso real, de hecho es un caso real con mínimas simplificaciones, pero dice así, un dispositivo usa un cilindro neumático de doble efecto para el empuje de un taladro, ¿sí? De una perforadora, que ejecuta una tarea que la llamamos de taladrado profundo. Dicha operación se realiza mediante el avance y retroceso de un taladro a distintas profundidades. Este caso debe ser realizado en 2 etapas, con los siguientes avances de la posición de reposo a una profundidad de 135 milímetros, vuelve y vuelve a avanzar hasta 135 milímetros para un cilindro que tiene una carrera total de 200 milímetros. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pensar el problema. Necesito hacer un agujero en una pieza, no me dice cuál, no importa, en donde la operación requiere, esto nos lo dice alguien que sabe, que la operación requiere que se hagan 2 veces. Que la primera vez avance hasta 135 milímetros, que vuelva, fíjense que eso que vuelva no lo dije expresamente, pero lo dice acá abajo en la nota, por cada avance del cilindro hay un retroceso para realizar la tarea, perdón, y después vuelve a avanzar 165 milímetros. Me dice también, me da un dato, que la carrera del cilindro es de 200 milímetros. Claro, si no tuviera una carrera de al menos de 165, ese cilindro no me serviría para lo que quiero hacer. Entonces, fíjense, acá hay otro tema que está bueno, que lo quería comentar con ustedes, que dice lo siguiente. La fuerza que debe realizar el cilindro en el avance, cuando perfora, digamos, es de 90 newton, y en el retroceso no menor a 65. ¿Por qué podría ser? Y bueno, podría ser porque en el retroceso, no sé, tiene que remover viruta o lo que sea, y eso requiere que tenga esa fuerza. De vuelta, en ese cálculo de por qué 90 y por qué 65, no nos metemos, no es el alcance de esta materia, quizás es más alcance de una materia como IPC, que ahora se llama distinta, no me acuerdo cómo. Pero, ¿se entiende? O sea, a nosotros nos dicen, bueno, este es el dato. Y el otro dato que te dicen es, ok, la presión de trabajo es de 6 bares. ¿Está bien? Entonces, hasta acá nos dijeron todo lo que necesitamos que la cosa haga. Fíjense que no es un proceso que esté temporizado, nos dice, arranco, voy hasta 135, vuelvo, bajo hasta 165, vuelvo, punto. Y nos dan algunas características del proceso para que nosotros podamos calcular
de alguna manera calcular o determinar características del actuador neumático que necesitamos utilizar. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Primero nos dice qué tipo de electroválvula es adecuada para realizar este trabajo requerido. ¿Qué tipo de electroválvula sería? Alguno que se anime a abrir el micrófono y lo diga. Aunque esté mal, lo puede decir aunque esté mal. Dale, Orne. ¿Un cilindro de doble sentido? Acá, el cilindro de doble efecto, sí, correcto. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hace trabajo en las dos direcciones. Perfecto, no sé quién lo dijo, es un 10. ¿A quién le pongo el 10? Guadalupe. Muy bien, Guada. Tenés un 10. Pero acá me está preguntando otra cosa. Me dice, ¿qué tipo de electroválvula? 5-3, ¿Quién lo dijo? porque dice que va a Romina. estar Romina. Sí, ¿por qué? Es correcto. Tenés un 10, pero ¿por qué? ¿Está en reposo? No, Porque va a estar en reposo. en realidad no porque va a estar en reposo, sino porque tiene carreras o posiciones intermedias. Al tener posiciones intermedias, bueno, ahí dice la palabra reposo, quizás tomaste eso, pero lo que quiero explicar es lo siguiente, es que cuando vos tenés un actuador neumático que requiere posiciones, si querés, repito lo que vos dijiste que es correcto, posiciones de reposo intermedias a las extremas, la forma de poder implementar eso es utilizando una válvula que me permita detenerlo en esas posiciones, que es una válvula 5-3. Esto, digamos, de alguna manera sería qué tipo de electroválvula realiza el trabajo requerido y la explicación del porqué. ¿Está bien? Pero estaba perfecto, un 10 también para Romina. Después me acordaba si les pongo los 10. Bien. ¿Quién quiere otro 10? Contestando la B. Tipo y cantidad de sensores de posición, sabiendo que el émbolo posee un imán permanente en su periferia. Dale, Coti, bancátela, tirate algo. Uno magnético, seguro por eso del imán. Bien. Le decimos red switch a ese, o red switch. 2, red switch. Bien. 3, serían. ¿2 o 3? Ponete de acuerdo. 3. 3. Estaba pensando, estaba mirando el dibujo, estaba haciendo el dibujito. Está perfecto. ¿Y dónde los colocarías? Uno en la posición que sería la inicial, la intermedia y la final. Sería, digamos, Ojo, las distintas alturas. ojo, porque la final, ¿cuál sería para vos? Sería un... Un número, un La número. altura. Fíjate que dicen los números. Va hasta 200 milímetros el... Claro, no, tenés un inicial, después el de reposo, y 165. Entonces, ¿cuál es? ¿No serían Repetí. 4? Son 4, claro. Pero vos no vas a llegar a la última. Exacto. La última no te ¿No interesa. hace falta ponerlo? No. Si a vos no te interesa ¿O sí? llegar nunca a la última, no. Digamos, podrías no ponerlo. En este caso no es necesario. Vos lo que necesitas es saber la posición inicial, saber la posición de 135, que es tu primera parada, digamos, y tu segunda parada, la de 165. La de 200, nunca llegás. Nunca llegás porque este problema no lo requiere. Si el problema lo requiriera, si existe esa palabra, por supuesto lo pondrías. Lo que estoy tratando de hacer acá es que ustedes vean en que yo puedo poner todos los que necesite, pero que tampoco es obligatorio poner en los extremos. Entonces, en este caso es en 0, en 135 y en 165. ¿De acuerdo? Así que también ahí tenemos otro 10 para Coti. Excelente. Bien. Ahora vamos al punto C, que es muy parecido al anterior también. Esto, a mí me dice que tengo que hacer una fuerza de 90 newton y 65 newton. Cuando yo hago la fuerza de 90 newton, cuando bajo,
voy a suponer que estoy usando, estoy usando la parte del pistón, en donde tengo, a ver cómo lo muestro. Voy acá al KDecimu. ¿Ven mi KDecimu? Sí, ¿no? Bien. Entonces, la parte que yo estoy usando cuando hago el trabajo, miren, voy a hacer, a ver si me deja. Oh, hice lío. A ver. Mi pistón, en el caso del problema siguiente, estaría en esta dirección, ¿también? Porque yo estoy perforando para abajo. No me lo dice, pero la mayor cantidad de agujereadoras, chicos, van para abajo. Hay algunas que van de costado, sí, las barrenadoras, que se usan mucho para carpintería, pero la mayoría de las agujereadoras van para abajo. Vamos a suponer que estaba para abajo. Entonces, en la carrera descendente, fíjense que en este mismo esquema me lo muestra, que el área que voy a tener, obviamente acá lo estoy viendo en un corte, está dada por este diámetro. También está dada por un círculo, el área expuesta. Pero cuando yo tengo la carrera ascendente, fíjense que en realidad va a estar dada no por un círculo, va a estar dada por una corona circular, determinada por el diámetro del vástago. Porque en esa posición yo no puedo hacer presión, no estoy haciendo presión, está ahí el vástago jodiéndome. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por la configuración propia de un cilindro, la fuerza que yo voy a hacer en una dirección y en otra para iguales valores de presión, en este caso va a ser mayor la descendente que la ascendente. ¿Está bien? Para iguales valores de presión. ¿Por qué? Porque tengo un área de trabajo más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este? Y vuelvo acá a la presentación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular el área del cilindro? Bueno, acá dice el émbolo va a ser la diferencia entre las dos. Lo que tendría que hacer es calcular el área mínima requerida para un caso y para el otro caso. Porque yo no voy a ir a decirle al señor de Festo, buen señor de Festo, ¿por qué usted no me da un cilindro que tenga tal diámetro y un vástago de tal dimensión? El vástago es un dato que está dado y que tiene que ver con las características mecánicas de ese elemento. Sí, lo que nosotros tendríamos que hacer es una comprobación que para un diámetro dado verifique, ¿sí?, que yo pueda utilizarlo para la fuerza de 90 o para la fuerza de 65. Fuerza de 90, fuerza de 65. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ok, muy fácil. Voy a una familia de cilindros neumáticos, me fijo cuál es el valor, cuál es el diámetro, perdón, del vástago, ¿está bien? Podría hacer este ejercicio, me fijo cuál es el diámetro del vástago y digo, bueno, ok, para la carrera de trabajo descendente, ¿qué área necesito para hacer una fuerza de 90 newtons? A 5 o 6 bares de presión. Tal área. Para este vástago, o sea, para este diámetro de vástago, y ese área que ya tengo dada para el que hace la carrera para abajo, el área que me queda de trabajo útil para ir hacia arriba a esta presión dada, ¿me da 65 o más newton? Sí, perfecto, listo, me sirve ese. Si no me diera, tendría que elegir uno de mayor sección. ¿Está bien? Esto también es una cuenta revoluda en la que no quiero perder demasiado tiempo, simplemente les explico el razonamiento, hagan la cuenta ustedes y después lo podemos revisar juntos en caso de que tengan alguna duda, porque es una cuenta recontra pavota. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Perdón, Andrés, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, obvio. Soy Guadalupe. Bueno, Entonces, cuando baja, como el diámetro es más chico, hay que mayor presión, por eso siempre las carreras descendentes son a mayor presión y cuando lo levantás, digamos, el diámetro es mayor, entonces tenés que hacer menos presión, ¿o entendí cualquiera? exactamente al revés, porque mirá, te lo vuelvo a mostrar en el KDecimu. Avísenme cuando lo ven. ¿Se ve ahí la pantalla del KDecimu? Todavía no. Todavía no. Ok.
Ahora sí. Bien. Yo lo que decía Wada es esto. Suponte que tenemos, digamos, el cilindro en esta dirección, como lo tengo dibujado acá. Entonces la carrera ascendente, perdón, la carrera descendente, ¿cuándo va a ser? Cuando yo le pongo aire comprimido en esta camarita de acá arriba. ¿Está? Entonces, como yo le pongo en esta cámara, vos fijate que la presión que yo le pongo va a estar repartida, si querés, entre todo el círculo conformado por el diámetro de este cilindro. Es decir, supongamos que esto sea, no sé, 10 milímetros, o no sé, 50 milímetros, va a ser un disco de diámetro de 50 milímetros. Entonces, la presión por ese área te va a dar la fuerza que hace que baje. Solo que acá la fuerza es un requerimiento, que son 90 newton, y el área no la sé. Es lo que me está diciendo, che, calculate el área. Es una pelotudez. Le digo, bueno, para esta presión y para esta fuerza me dice que el área requerida, por eso digo, es muy importante decir área requerida, son, qué sé yo, 100 centímetros cuadrados. Perfecto. Este área requerida me da 100. Ahora, hago algo parecido para la carrera de ascendente. La carrera ascendente que tengo la misma presión, las mismas 5 atmósferas, pero para el área, yo no puedo pedirle que acá tenga un área y acá tenga otra. No puedo hacer un cilindro cónico, porque deja de ser un cilindro además. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo tengo que ahora verificar que los 65 newton de fuerza que tiene que hacer para arriba, para este cilindro que acabo de decir, bueno, que tenga 50 milímetros de diámetro, verifique. Pero lo que quiero decir, o lo que traté de explicar, que lo estoy explicando medio enrevesado, es que la presión que va a hacer que esto vaya hacia arriba no está dada sobre un círculo de diámetro 50 milímetros. Está dada por una corona circular porque tengo un vástago, y ese vástago hace que la superficie sobre la cual la presión empuja hacia arriba sea más chica, porque le tengo que restar el diámetro del vástago. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que decir, bueno, el diámetro del cilindro, para hacer el trabajo descendente para una fuerza de 90 newtons y 5 atmósferas, era de tantos centímetros cuadrados. Ahora, el diámetro la superficie para ir para arriba, para la misma presión, en realidad va a ser más chiquita, porque tengo el mismo diámetro exterior, pero tengo un diámetro interior que no me permite hacer trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es determinar que mi superficie es un poco más chiquita. Si esa superficie es más chiquita, y antes me daba 100, y ahora me da, no sé, 78,5, lo que tengo que ver es que esos 78,5 multiplicados por la presión me dé una fuerza mayor o igual a los 65 que yo necesito para que eso vaya para arriba. Eso fue lo que traté de explicar, que en realidad es una pavada, pero quizás no lo expliqué tan claro, por eso costó entenderlo. No sé si ahora fui un poco más claro. ¿Qué me habías preguntado vos, Guada? Entendí perfecto. ¿Sí? Sí, ahí. Excelente. Sí. Lo que pasa es que justo estaba tomando apuntes cuando lo estabas explicando, entonces creo que algunas cosas me las pasé. Bien, bueno. Ahí está, gracias. Genial, buenísimo. 2 minutos más, les muestro la resolución. Igual ahora apenas termina la clase les envío los CADESIMU y la presentación para que vean cómo hicimos la resolución de este ejercicio. Pero bueno, estamos por acá, calcular el área del cilindro y del émbolo, qué sé yo. Realiza el circuito neumático y realizar el circuito eléctrico. Acá hay un pequeño esquema de cómo podría ser un montaje, una explicación del problema, y ahora sí voy al CADESIMU y les muestro rápidamente cómo lo hemos resuelto. A ver cuál era. Lo abro que hago más fácil. Taladro profundo. Fíjense que una de las cosas exactamente que hicimos fue ponerlo así en forma descendente, como les había dicho, y
es muy parecido al de los anteriores, a los que vimos anteriormente, solo que no utilizamos ningún temporizador. Ahí lo pongo en modo simulación. Si se fijan, va a avanzar hasta la posición intermedia. Bueno, lo puse muy despacito para que se pueda ver. Vuelve. Hay una cosa que dije mal, que no es que dije mal. Dije una cosa que no aplica para este ejercicio, que ahora apenas termine de simularse las voy a preguntar a ver si alguno se dio cuenta, y si no se las voy a decir yo. Bueno, ahí está haciendo el segundo taladrado, y ahí lo que va a hacer es volver a la posición inicial. ¿Quién se dio cuenta de algo que dije que en realidad no aplicaba a este problema y por qué? Ese sí, le pongo un 14 y terminamos la clase. ¿Nadie? Ahí voy a mirar más caras. ¿La electroválvula? No. Sí, la electroválvula. ¿Qué pasa con la electroválvula? 5-2. ¿Quién está hablando? Constanza, ¿no? Coti. Sí. Sí, Coti, es una 5.2. Y yo había hablado de la 5.3, bla, bla, bla. Bueno, ¿por qué está bien que sea una 5.2? Porque está bien, ¿eh? Porque solamente hacer como trabajo para abajo y después vuelve solo con el resorte. O sea, voy al medio, voy al otro. No vuelve con el O sea, no resorte, necesito. vuelve con aire comprimido, porque aparte está haciendo trabajo de 65 newton para arriba. ¿Pero por qué tiene un resorte entonces abajo la electroválvula? La válvula... Y no te falta, hay una sola electroválvula. Esperen. Electroválvula hay una sola, es una 5.3 monoestable. Perfecto. Funciona, hace exactamente lo que dijimos. Lo que dijo Coti está bien. Yo antes hablé, porque me equivoqué, dije, no, porque si queremos una posición intermedia, necesitamos una 5.3. Una posición intermedia estable. Una posición intermedia de reposo. Una posición intermedia en donde me quiero quedar. Ese fue el error que yo cometí. Porque si ustedes se fijan, lo que hace es, llega a esta posición, pero no es que se quede en esa posición, llega y vuelve. No lo podría dejar quieto en esa posición. Para dejarlo quieto en esa posición, en la posición que llamamos S135, ahí sí necesitaría tener una 5.3. Y lo que decías vos, Orne, creo que fue, lo del resorte, acordate que lo del resorte, en realidad, en este caso, quien lo tiene no es el cilindro, es la válvula, porque es una válvula monoestable. O sea, está en un estado, energizo una sola o sea, energizo solamente una bobina. Lo que hago es habilitar el paso del aire comprimido a la cámara, en este caso de arriba, cuando la tengo energizada. Déjenme que lo volvamos a simular y voy a tratar de ir explicándolo mientras avanza. Fíjense que cuando yo le doy al pulsador de marcha, lo que hago es, esta la energizo y hago que entre aire comprimido en esta cámara. Cuando llego a esta posición, la voy a desenergizar, esta va a volver por resorte, y le estoy metiendo aire comprimido en esta cámara y estoy haciendo que vaya hacia arriba. ¿Está bien? Y ahí cuando vuelvo a llegar hacia arriba, vuelvo a energizar la válvula y le meto aire comprimido por arriba y hago que vaya hasta abajo de todo, en este caso. Y una vez que llego abajo de todo, lo que hago es desenergizo esto, le meto de vuelta aire comprimido y hago que vaya hasta arriba de todo. ¿Está bien? Eso es lo que pedía este ejercicio. Podría pedir, y ahí sí necesitaría la 5.3, lo que decía Coti, que en el 135 se quede estable, se quede un tiempo. ¿Está bien? Entonces, ahí el tipo de válvula que yo tendría que usar es otra. Porque lo que yo hago cuando llego al 135
que lo estaba haciendo avanzar hacia abajo, lo que hago es, le quito el avance hacia abajo, sacándole la alimentación a la bobina, y le mando aire comprimido para abajo para hacer que vaya para arriba. Ahora, si yo quisiera que se quede ahí, ¡ay, quédate en 135! Con esta configuración de electroválvula, no podría. Entonces, lo que les voy a invitar a que lo hagan, ni siquiera desde cero, yo ahora les mando este KDesimu, es qué tendrían que cambiar ustedes en esta configuración, tanto del circuito neumático como del circuito de comando eléctrico, para que el proceso se quede, no sé, 1 segundo, 8, 9, lo que sea, en la posición de 135. Y después vuelve a la posición de 0. ¿Se entiende? Es diferente, por eso hay que ir... este tipo de ejercicio uno lo que tiene que hacer es... Perdón, este tema uno lo que tiene que hacer es distintos ejercicios para ver en qué caso utilizaría una cosa o utilizaría la otra. ¿Está bien? Pero yo, nada, porque me equivoqué, dije, posición intermedia 5-3. Posición intermedia estable 5-3. Posición intermedia depende. ¿Está bien? Entonces, en este caso claramente no lo necesitaría. No sé si más o menos contesté a los comentarios que habían hecho ustedes. Tiene unas caras de aburridos, encima están congelados todos. Quedaron todos congelados con cara de aburrido. Están todos callados, no sé si los tengo que volver a habilitar, ya no sé ni lo que tengo que hacer. Esperen que voy a intentar. ¿Pueden deshabilitar? Estamos bien. Pueden deshabilitar. Bueno,